Muy buenos días. Mediante el presente video vamos a hacer un análisis de un procedimiento sancionador especial, el número ARSA-SCZ3-PS3, 2021-017, emitido por la Agencia Nacional de Regulación y Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, del Instituto del Dr. Leopoldo Izquierda Pérez. ¿Qué es este instituto? La Agencia Nacional de Regulación, su función principal es la de controlar, vigilar, regular las entidades que prestan servicios de salud. En el presente caso, en este procedimiento, vamos a ver el por qué es sancionada una farmacia, la cual se dedica al suministro, comercialización de productos de salud al público. Este procedimiento sancionatorio llega debido a que unos técnicos del ARSA, encargados, vuelvo y repito, del control, hacen una visita a las diferentes ciudades, a las diferentes farmacias de la ciudad de Ambato y determinan que la farmacia perteneciente a la señora Tusa Lobacha María Loisa, ¿sí?, dueña de la farmacia humanitaria, ese día le tenían un turno en horas de la noche que debían de cumplir. Quiero aclarar, por conocimiento propio, de que el ARSA emite cada semana, cada 15 días o cada mes los horarios de las farmacias en las diferentes ciudades. Y no es obligación del ARSA informarle a cada farmacia cuándo le corresponde su turno nocturno. Al contrario, son las farmacias, por medio de sus propietarios, administradores o personas que manejan estas instituciones, de estar verificando en la página web del instituto, de la institución ARSA, y poder verificar qué día le corresponde y de qué horas a qué horas el respectivo turno. En esta inspección que estaban realizando los técnicos del ARSA, entre los que se encontraba el señor Cristian Alejandro Dier y la señora Jocelyn Gabriela Reyes, técnicos de esta institución, pudieron detectar de que la farmacia en mención, la farmacia humanitaria, se encontraba cerrada. Por lo general, estas farmacias, casi en su mayoría, tienen una ventana pequeña por donde hacen la respectiva atención, por cuestiones de seguridad. Para lo cual es válido dentro de la normativa de que esto exista, para no tener las puertas totalmente abiertas. Al percatarse de que esta ventana se encontraba cerrada, las lámparas cerradas, y estar llamando, tocando y no recibir ningún tipo de atención, procedieron a acompañarse de una autoridad, un capitán de la Policía Nacional, para que él fuese testigo de la infracción que se estaba cometiendo en esta farmacia, ya que es, vuelvo y repito, la obligación de las farmacias de prestar un servicio público en la venta y suministro de medicamentos, ¿ya? Entonces, en una urgencia, en un momento en la noche, de una urgencia de una persona, es la obligación de estas farmacias estar abiertas y poder suministrar el medicamento requerido. Al poder ver de que esto se estaba incumpliendo,
¿sí? Ellos proceden a realizar la respectiva queja, ¿sí? Y se emite el respectivo documento sobre el procedimiento sancionador. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Primero, hay una relación entre los hechos y cómo se denuncia, ¿sí? Entonces, hay dos formas para poder realizar este procedimiento. Es o por una denuncia o porque se constata directamente por la administración correspondiente, la administración pública correspondiente, institución pública correspondiente. En este caso, lo constató propiamente el ARSA, ¿sí? Entonces, se presenta lo primero, hay relación del hecho y comprobación directa por la institución pública, que es competente. Son competentes según la creación y reorganización de esta institución bajo lo dispuesto en el decreto ejecutivo de 1290 del 30 de agosto del 2012. ¿Sí? Entonces, hay hecho, hay competencia, ¿sí? ¿Es válido el procedimiento? Es válido el procedimiento porque la Constitución en el decreto 76 de la República señala que le corresponde a todas las autoridades administrativas o judiciales garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. ¿Ok? Entonces, ahí hay primera validez para que esto sea efectivo. Se emite la boleta, se le notifica a la administrada sobre el cometimiento de la infracción, ¿sí? Y, por lo tanto, ella reconoce lo que ha sucedido. Hay una legitimación activa, ¿sí? Como también la Constitución lo dice en su artículo 361, el Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de autoridades sanitarias nacionales, quienes serán los responsables de formular las políticas públicas de salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector. Esto se le otorga a la entidad como es el ARSA. Entonces, el ARSA, teniendo en cuenta que es legítima, institución legítima, pública, el acto es válido, hay hechos y hay competencia, vuelvo y repito, transmiten este problema, esta notificación a la dueña de la farmacia. Todos tenemos derecho a la defensa y por ende se le da la oportunidad a la persona administrada, a la persona sancionada, ¿sí? Para que ella pueda hacer sus descargos. Se debe tener en cuenta que existen las pruebas del cometimiento del hecho. Y esas pruebas fueron, primero, un video donde muestran de que el establecimiento estaba cerrado. Segundo, de que ellos tenían que cumplir con un horario especial en ese día y en esa fecha y a esa hora. Segundo, hay otra autoridad competente que es la Policía Nacional, quien verifica que se está cometiendo la infracción y es testigo de que eso está sucediendo, ¿ya? Entonces, hay las pruebas para comprobar el hecho. Se notifica a la persona correspondiente, que por lo tanto es la señora Tusa, en su respectivo domicilio es notificado en el sitio de la farmacia donde está ubicado, ¿sí?
y se le notifica de que ha incumplido con el artículo 166 de la Ley de Salud. ¿Sí? Eso es una cosa muy importante porque esta ley determina que las farmacias deben atender al público mínimo 12 horas diarias interrumpidas y cumplir obligatoriamente los turnos establecidos por autoridades nacionales. ¿Sí? Entonces, el ARSA como autoridad siempre determina los turnos a diferentes farmacias en horas de la noche. Se valora la prueba, como es lógico, de conformidad a la Constitución de la República en el artículo 76, en el numeral 7, ¿sí? En el literal B, y en el artículo 229 de la Ley Orgánica de Salud, ¿sí? Como órgano de control. Ellos van y valoran la prueba, ¿sí? Por lo tanto, ellos van a emitir la respectiva resolución. Como se da el derecho a la defensa, la señora propietaria de la farmacia humanitaria presenta sus descargos y las pruebas de descargos correspondientes. Y ella relata de que por algo imprevisto, por un caso de imprevisto, que fue imprevisto, que no se esperaba, vemos que hay actos imprevistos a los cuales nosotros no estamos sujetos, no estamos esperando que esto suceda. Su padre, que es una persona de la tercera edad con problemas de discapacidad, se enfermó y tuvo que llevarlo urgentemente al médico. Presenta la respectiva excusa médica o certificado médico, ¿sí?, de su padre, el señor Pedro Tusa, un señor de 80 años, ¿ya? Presenta las patologías que este señor posee, ¿sí?, dónde fue atendido, qué medicamentos tienen que proporcionarle, describe todo lo que ha sucedido esa noche, que eso sucedió entre las horas nocturnas que ella le correspondía el turno y le tocó salir de urgencia con su padre, ¿sí? Y presenta toda esta cantidad de pruebas como forma de justificar esa infracción que no fue su interés de cometer. La institución correspondiente procede a hacer un análisis de todas estas pruebas que la señora presenta, ¿sí?, comprobando de que realmente eso había sucedido, de que su padre sí es una persona de la tercera edad, que su padre estuvo enfermo en ese momento, tuvo un problema de crisis, que la señora era la única que podía atenderlo, que era la única que le podía acompañar, y por ende toman una resolución y demuestran que el proceder de la señora, que el accionar de la señora, por esa necesidad imprevista, un caso fortuito que nadie esperaba, ¿sí?, justifica la ausencia de ella de esa farmacia y que esta farmacia no pudiese estar abierta, ya que no contaba con personal que la pudiera suplir a ella. Por lo tanto, viendo y analizando lo sucedido, la autoridad competente determina de que realmente la señora no ha cometido ninguna infracción. Y la voluntad de la responsable se le considera como un acto punible, por lo que esta autoridad determina que el informe técnico identificado BCPPE CZ3 193 2021 433 con fecha de agosto del 2021 y sus anexos 15 hojas útiles conducen
al convencimiento de la no responsabilidad de la administrada. Por lo tanto, los antecedentes expuestos, esta autoridad, en ejercicio de sus facultades legales y conferidas por la ley, que como hemos dicho anteriormente, se encuentran consagrados en la Constitución, en la ley, en el registro, al haberse allí publicado esa, perdónenme ahí, ese decreto ejecutivo de reorganización de la institución ARSA para que asuma los controles y regulación y vigilancia del sector sanitario, ¿sí? Como también lo ampara el Código Orgánico Administrativo COA en sus diferentes artículos, especialmente en el capítulo sexto, donde nos habla en el libro segundo, donde nos habla sobre los procedimientos administrativos y cómo se deben de llevar a cabo y cuáles son sus formalidades y cómo se le da validez a estos actos administrativos, ¿sí? Resuelve declarar la no responsabilidad del establecimiento con el nombre comercial farmacia humanitaria, ¿sí? Con el RUT 180 tal, de propiedad de Tusa Olabacha María Zoila, quien tiene su número de identificación, quien está ubicada en la ciudad de Ambato, en su respectiva dirección, y recalca, no ha incurrido en la infracción administrativa contenida en el artículo 166 de la Ley Orgánica de Salud, que es a lo que nos referíamos de los servicios que deben de prestar en horas nocturnas como lo exige la ley. ¿Ya? Y no siendo responsable su propietaria o representante legal del cometimiento de la infracción, se le notifica, ¿sí?, a la propietaria del establecimiento para tales fines. ¿Ya? Pero hay algo muy importante que debemos de tener en claro. Perdón. Debemos de tener en claro en esta resolución. No quita la responsabilidad, ¿sí? O sea, no pone fin a la vía administrativa. La administrativa podrá impugnar la resolución que se acaba de dar, ¿sí? Porque de pronto ellos pueden considerar de que sí se cometió la infracción, ¿ya? Tienen 3 días para hacer esto, si no lo hacen, inmediatamente se archiva o se da por terminado esto, ¿sí? Pero es muy importante, como comentario adicional, como persona y como comentario adicional, para mi concepto, sí hubo un cometimiento de la infracción, porque es obligación de las farmacias, de los dueños, de los gerentes, de los propietarios o de sus administradores, en caso tal de que si ellos no pueden atender la farmacia en el turno correspondiente, deberían de nombrar un reemplazo, deberían de tener reemplazos. Es obligación de ellos cumplir con eso. ¿Por qué? Porque es un servicio público y estamos quitándole un derecho a la gente de poder obtener recursos para el mejoramiento de su salud. Y esos recursos son los medicamentos que las farmacias proporcionan. Entonces, no está bien que una farmacia a la cual le correspondía cumplir con un horario no lo haya hecho. Está de antemano ese caso fortuito, pero debe haber prevención para ese tipo de casos que se presentan. Por lo tanto, considero que el accionar del ARSA en todo su proceso es válido, cumple con la ley, cumple con las normas que nos da el COA, como también es válido la resolución tomada por el ARSA, por el juzgador en este caso, al no considerar de que hubo una infracción. Y si se cometió la infracción, se cometió por un acto fortuito. Muchas gracias.